Bueno, buenos días a todos. Juan, muchísimas gracias por la invitación, y Care. Déjenme hacer en 15 segundos una publicidad sobre la Comisión Nacional de Productividad. Para los que no nos conocen, esta es una institución del Estado que recibe consultas del gobierno. Y como el Estado es permanente, no ha sido gobierno, uno esperaría que la comisión fuera permanente o tuviera un espíritu de permanencia. En estos 2 años que hemos existido, el gobierno nos ha entregado 3 mandatos, uno sobre minería, que ya está concluido y publicado, uno sobre educación, formación técnica, que ya hicimos hace un par de semanas la presentación del primer informe borrador, que debería estar listo en las próximas semanas, y nos acaba de entregar hace pocos días nuestro 3er mandato, que es sobre la productividad de los quirófanos en los hospitales públicos. Como ustedes entenderán, nosotros no somos expertos en minería, educación y salud al mismo tiempo. Evidentemente lo que somos es un equipo de ninjas que saltamos a los temas y tratamos de buscar la esencia de las cosas y hacer recomendaciones de política pública, que ese finalmente es nuestro negocio. En nuestros ratos libres podemos automandatarnos estudios y decidimos automandatarnos un estudio sobre la regulación y las nuevas tecnologías. Y partimos este estudio pensando cómo deberíamos regular la tecnología, o primero si deberíamos regularla y después cómo deberíamos regularla, ¿okay? Y yo les diría que desde febrero que estamos pensando en esto, estamos más bien pensando ahora en cuál es la política pública que debe acompañar la transformación digital del país. La transformación digital del país incluye no solo a las empresas, pero también a las empresas, pero mucho obviamente del gobierno en sí mismo. Y bueno, ustedes saben, todo el mundo ha mencionado lo mismo acá, ¿no es cierto? La diferencia de esta revolución tecnológica que tenemos hoy día versus las otras que nos han antecedido es que muchos factores están siendo simultáneamente impactados. O sea, las tecnologías generan más confianza, permiten organizar la economía de una manera distinta, traen nuevas tecnologías y aumentan el uso de los activos disponibles, incluyendo los activos humanos. Esto ha pasado en la historia, pero no necesariamente todo de modo simultáneo. Hoy día todo de modo simultáneo está siendo afectado y eso significa que inevitablemente, ¿no es cierto?, vamos a llegar va a haber un aumento en el tamaño de la torta. O sea, siempre que hemos creado alguna institución nueva, por ejemplo, cuando pasamos de los mercados, el caserito que te atendía, ¿no es cierto?, en la época medieval uno compraba en base a confianza con esas personas. Hoy día tenemos marcas, tenemos garantías del gobierno, tenemos un montón de cosas, mecanismos que aumentan la confianza y que hacen que las transacciones sean más frecuentes, más impersonales y que por lo tanto pueda haber más. O sea, esto definitivamente, inequívocamente aumenta la torta, por decirlo de alguna manera. Como uno ya ha aprendido, ¿no es cierto?, las lecciones, yo puse aquí crecimiento y no puse bienestar, para que no me digan que como economista uno piensa que el crecimiento siempre lleva al bienestar. Yo creo que siempre puede llevar al bienestar, creo que las ganancias van a ser netas en el positivo, pero no hay que desconocer que estas tecnologías tienen riesgo y la verdad es que tienen riesgos que no son pequeños. Hemos estado pensando y conversando con muchísima gente de esto y una reunión que me causó mucha impresión fue una reunión con el Foro Económico Mundial. Y ellos, cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Dónde están mirando? ¿Qué áreas van a entrar? Me dijeron, estamos haciendo un grupo con escritores de ciencia ficción. Y estamos trayendo escritores de ciencia ficción de Estados Unidos, Europa, qué sé yo, Asia, y le estamos preguntando cómo ven el futuro, porque no somos capaces de imaginarnos las cosas que pueden pasar. Y de verdad creo, y digo modestamente, que en esto necesariamente la economía no creo que tengamos las herramientas, no sé si alguna otra ciencia la tiene, de pensar lo que va a pasar. Para decirles cosas que hoy día están ocurriendo, Alemania acaba de prohibir la venta de juguetes con inteligencia artificial, muñecas. Había unas muñecas que tenían inteligencia artificial, que tenían una cuestión como el del celular, como el Siri, y que los niños podían, ¿no es cierto?, preguntarle a la muñeca cosas. Y a los alemanes les pareció que esto no era obvio que uno quisiera que esto estuviera pasando así automáticamente, no hay interacción, no se sabe, no hay regulación, etc. Y de hecho lo que nos están diciendo los europeos y los norteamericanos es que el uso de la inteligencia artificial debería terminar siendo regulado de manera internacional de la misma manera en que fue regulado la energía nuclear en los años 50, porque no es capaz uno de anticipar lo que puede pasar. Entonces,
como les digo, hay que pensar que esto no somos capaces de imaginarnos ni las cosas que pueden ocurrir ni los impactos que pueden tener. Entonces, nosotros hemos estado pensando el tema de la regulación. Como les digo, nosotros partimos trabajando en noviembre del 2015. En abril del 2016 hicimos un informe. En ese informe llamábamos ya al uso de tecnología de manera intensiva en el gobierno, pero además pedíamos que empezase a considerarse medidas de flexibilización laboral y de otras, ¿no es cierto?, que harían que el uso de la tecnología fuese aprovechado de mejor manera. Entre esas cosas que estuvimos recomendando en ese informe, recomendamos la realización de los informes de productividad, del que el más famoso fue el de la reforma de pensiones, que todos ustedes habrán leído en el periódico. Y hemos estado pensando este tema de la regulación y estamos pensando de manera muy simple, ¿ok? Esto no es así, digamos, pero para poder presentarlo aquí en 20 minutos. Uno regula riesgos conocidos y riesgos desconocidos. En los riesgos conocidos hay estándares, ¿ok? Si usted quiere ingresar a este sector, tiene que cumplir esta legislación, este porcentaje, etcétera. Y el regulado, ¿no es cierto?, tiene que cumplir las instrucciones del regulador, pero hay una institución grande, ¿no es cierto?, que regula y dice cuáles son los estándares. Los riesgos por conocer, ¿okay?, que la tecnología, como ya les digo, impacta tantas áreas que francamente es difícil anticiparlo. Los riesgos por conocer no tienen estándares en general, ¿okay? Más bien hay procedimientos sobre los cuales una nueva tecnología podría ser aprobada. Esto es muy evidente y ha sido históricamente la forma en que se aprueban medicamentos, ¿no es cierto? O sea, el que inventa el medicamento tiene que demostrar que hace lo que dice y que no daña y que los riesgos están acotados. Entonces, la carga va en el regulado, en este caso. El que inventa el producto o el que adapta o adopta una tecnología, la rentabilidad que tiene que tener es suficiente no solo para que la innovación y la rentabilidad del negocio sea positiva, tienen que incluir el costo de convencer al regulador de que esa tecnología podría ser usada y debería ser, digamos, masificada. Entonces la pregunta nuestra es, bueno, ¿cómo uno baja el costo de la regulación conocida y hace que sea al mismo beneficio? No estoy pidiendo desregular, ¿okay? Estoy diciendo que uno puede regular de igual manera, con menores costos. Y después, ¿cómo uno facilita la forma en que estas nuevas tecnologías se adoptan? Y aquí, por cierto, los países anglosajones son los más fáciles, digamos, porque su sistema legal les permite hacer lo que ellos llaman un sandboxing, que es como una cajita de arena, digamos, donde juegan los niños. Toda la regulación, años atrás, los ingleses, ¿no es cierto?, en el tema financiero, también en el tema Uber y demás, le han dicho, ok, 4 empresas, ustedes tienen permiso para jugar en este ambiente controlado, digamos, y lo monitorean. Y una vez que han visto lo que ocurre, hacen la regulación. Si ustedes leen el proyecto de ley que se envió a propósito de la regulación de plataformas de transporte, en el primer párrafo del mensaje dice, no sabemos qué es este sector, no sabemos cuáles son los impactos. ¿Okay? Vamos a regularlo igual porque no sabemos qué son. Bueno, la otra visión es, oye, hagamos un ambiente controlado, ¿no es cierto? Miremos cuáles podrían ser los impactos y pensemos cuál es la regulación que deberíamos tener. Después la otra alternativa es sencillamente, ¿no es cierto?, eliminarlos y prohibirlos. Entonces, ¿cómo uno baja el costo? ¿Cómo uno baja el costo a que el regulado cumpla sus estándares y cómo uno baja el costo a que se induzca más adopción, invención de nuevas tecnologías, etcétera? Y ojo que de verdad que de lo que estamos hablando impacta todo. Impacta la organización de las empresas, ya nos estaban contando, ¿no es cierto?, cómo están ocurriendo las cosas. Impacta también al gobierno, ¿ok? ¿En qué regulación impone y en qué forma fiscaliza? Yo creo que mientras más estamos pensando en este tema desde el punto de vista de las recomendaciones que le vamos a hacer al gobierno para acompañar las políticas públicas que van a acompañar el cambio en las empresas, me parece que cobra cada vez más importancia el tema de la fiscalización, porque la fragmentación, ¿no es cierto?, que Alejandro decía, Manuel hablaba también de la desintermediación, o sea, hay un montón hoy día de potenciales proveedores de servicios. El regulador no es capaz de pensar que tiene que regular a 150.000 personas. O sea, da lo mismo el color político que sea, el que llegue a su puesto de regulador el día que asuma y que lo nombren, ¿cierto?, jefe de alguna cuestión o fiscal a cargo de algo, le van a decir, usted es responsable de hacer esta cosa, ¿ok? Y tiene riesgos legales, ¿no es cierto?, si usted no cumple esto. Y hasta ahí le llegó la facilitación, ahí va a cumplir, ¿no es cierto?, estricto lo que dice al pie de la letra de la ley. Y nuestro país es un país súper institucionalista y si algo está escrito en la ley, se cumple, pero pucha, cuando algo no está escrito en la ley, nadie sabe qué hacer, ¿ok? Entonces,
Voy a pasar un poco rápido por esto porque no es el centro de la cuestión, pero quiero que entiendan que una forma de regular es por acumulación. ¿Okay? Estos son los datos de los Estados Unidos, no tenemos datos de Chile con este nivel de detalle, ojalá pudiéramos tenerlo, pero lo que ustedes ven acá es el número de regulaciones, restricciones en miles, ¿okay? En los Estados Unidos entre el año 70 y el 2010. La nuestra no debería ser muy distinta, seguramente tiene unos pics, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí, hay gobiernos que son más intensivos en esto, pero la pendiente es clarita. Fíjense, esta es en particular del sector financiero en Estados Unidos, financiero, banca y acciones, seguros y valores. Y este gráfico corta, exprofeso, antes de la crisis financiera del 2008. No estoy haciendo un juicio de valor, no quiero hacer demagogia, pero lo que les quiero decir es que un montón de regulación no necesariamente impide que haya crisis, ¿okay? No es la acumulación de regulaciones, es la eficiencia de la regulación. Y esta es la reacción post-crisis, 27.000 nuevas regulaciones, ¿okay? En Chile, más o menos tenemos 21.000 leyes, 21.000 leyes y 250.000 reglamentos. Dado que no sabemos, dado que no es fácil derogar leyes, y va a ser crecientemente difícil ir al Congreso, una forma de empezar, y yo creo que la forma más fácil por la que deberíamos nosotros partir, es mirar estos 250.000 reglamentos. ¿Qué dicen en estos reglamentos? Algunos de estos reglamentos eran secretos. Nosotros para el estudio de minería queríamos encontrar un reglamento que estaba en la Contraloría y que le exigía a las empresas mineras entregar información. El reglamento era secreto, ¿okay? Nunca pudimos leerlo. No sé si ya salió de la Contraloría, ya perdimos la esperanza de buscarlo, ¿no? Pero eso, y de nuevo, ¿no es cierto?, los países anglosajones en esto son mucho más flexibles. Y en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, los ingleses, etcétera, tienen un equipo permanentemente dedicado en los gobiernos a identificar regulación o legislación obsoleta y tienen un día, en Australia se sienta el Parlamento, un día al mes solo deroga leyes, ¿okay? No aprueba leyes. Y lo que hacen es que tienen un mecanismo de control del costo de las leyes, ¿okay? Y hay un mecanismo que puede ser del stock de las leyes, y por ejemplo los canadienses tienen fijado un porcentaje del PIB del total de cuánto puede darse el lujo el país de gastar en regulación. Igual que nosotros nos gastamos un porcentaje en seguridad, que no es infinito, a pesar de que quisiéramos que no hubiera ningún robo, ¿cierto? Ellos le dicen, mira, hasta aquí puedo regular. Esto es lo que el país puede financiar como porcentaje del PIB, ¿okay? En Estados Unidos Trump se hizo famoso porque, ¿no es cierto?, pidió que por cada $1 de costo adicional de regulación se tenían que derogar $2 de costo. O sea, si usted va a regular Uber y mete una ley de Uber, usted tiene que, por cada $1 que se estime que cuesta esa regulación, usted debería offset $2. Entonces uno debe hacer esto con el flujo, ¿no es cierto? Y nuestra modesta contribución a eso fue el informe de productividad, tenía eso en mente, ya les voy a contar un poquito más de eso, pero además hay que hacer un análisis de este stock. Y ese análisis de calidad regulatoria, digamos, del inventario de regulaciones que tenemos, yo creo que es fundamental. Nosotros, cuando propusimos esta idea del informe de productividad, de nuevo, ¿no es cierto?, nos reinventamos la rueda, buscamos lo que está más o menos hecho en otros países y qué nos parecía más razonable. Y lo primero que nos fue muy evidente, ¿no es cierto?, es que todos los análisis de evaluación de regulación, yo gran parte de mi vida la pasé en Hacienda, todo lo que hacía la DIPRES y lo que hacíamos ahí era solo el costo fiscal. ¿Cuánto le cuesta al gobierno esta regulación? ¿Cuántos inspectores del SAC? ¿Cuántos inspectores de MTT en la calle, del Ministerio del Transporte? O sea, el Estado cree que él es el único que asume costos cuando impone una regulación. Pero la verdad es que le impone costos al regulado. El regulado tiene que tener, qué sé yo, abogados, consultores, ¿no es cierto?, un montón de sistemas, redundancias, etcétera. Y le impone costos a la sociedad. Los economistas, ¿no es cierto?, sabemos los triangulitos de Harvard y que, ¿no es cierto?, mala asignación de recursos. Porque tenemos, por ejemplo, una tecnología subóptima. Porque, por ejemplo, estamos obligados a hacer ciertas cosas que la ley impone, ¿no es cierto?, aunque yo estaría dispuesto a hacer otra cosa. Entonces, con esto en la cabeza, nosotros dijimos, ok, pensemos cómo uno quisiera regular estas cosas, ¿cierto? Suponiendo que efectivamente hay cosas donde hay que regular, cómo uno regula las nuevas tecnologías. Y como les digo, además de qué regulación imponer, que no es fácil, ¿okay?, porque de nuevo, ¿no es cierto?, hay que tener capacidad de ciencia ficción para entender lo que va a pasar en 10 años más y creer que la ley que uno haga hoy día va a ser capaz de regularla. Pero no solo es la regulación, sino que es sobre todo la fiscalización.
Entonces, más que regular las tecnologías, estábamos pensando en cuál es la tecnología de la regulación que uno quisiera que el Estado en sí adoptase. Y ya entrando al tema de las plataformas y el tema digital, si ustedes leen la regulación de casinos en Chile, es súper parsimoniosa y es súper detallada, que los casinos no pueden estar entre sí a más de 70 kilómetros de distancia físicamente, y describe un montón de cosas. Pero la verdad es que hoy día cualquiera juega por teléfono y apuesta, ¿no es cierto? Y el regulador, la super de casino, no tiene ninguna posibilidad. Bueno, en Europa la super de casino tiene una clave de usuario Big Brother, digamos, y se mete a la plataforma y tiene el mismo poder que tiene el dueño de la plataforma, y es capaz de ver la persona que está jugando, saber si esa persona es adicta porque ha jugado muchas veces, o sea, y puede bajarle el DNS a la página y puede hacer un montón de cosas. O sea, asumiendo que efectivamente en la forma antigua de regular es que yo tenía un inspector y que lo mandaba al casino y está a 70 kilómetros uno del otro, digamos. No, aquí hoy día la idea de que los casinos son móviles, portátiles y ubicuos es bien importante. Una empresa grande y conocida por todos, ¿no es cierto?, tiene este sistema en el que muestra la georreferenciación de los barcos pesqueros y muestran las 200 millas náuticas chilenas al borde de un enjambre de barcos chinos pescando, y los barquitos chilenos de repente, pum, cruzan a la frontera, descargan sus 50.000 toneladas, lo hacen de nuevo, ¿no es cierto?, y al final de 3 o 4 de estas veces vuelven a puertos con sus 50.000 toneladas, le dicen al regulador, hacen la pesca, mira, aquí está mi cuota, y 3 veces su cuota la descargaron, ¿no es cierto?, en otros barcos. Hoy día, ¿cómo regularíamos eso? ¿Cuál es la forma que tenemos? ¿Cuál es la tecnología? No sé, pues un barco que será de Cernapesca o de la Armada que irá a ver si el tipo está pescando. Bueno, esto se puede hacer hoy día sin salir del escritorio. Pero hay un problema, y hay un problema que al Estado le cuesta y a uno le cuesta. Tiene que comprarle la información al sector privado. Esta información, los que la tienen no la van a dar gratis, digamos, porque no le ha costado gratis hacerla. Entonces, estamos viendo, entonces, en el tema de plataforma, estamos viendo todos los sectores que son impactados. Tenemos riesgos políticos, por supuesto, tenemos estos riesgos políticos, no son solo de que el Estado en sí, digamos, tiende a la inercia, es que efectivamente las nuevas tecnologías generan redistribución de rentas muy poderosas, ¿okay? Y efectivamente los choferes de taxi han visto caer el valor de sus activos a propósito del surgimiento de otras plataformas. Entonces, hay lobbies, hay mecanismos, hay fuerzas políticas importantes, digamos. Más que los taxis, los choferes de colectivo son los más importantes en nuestro caso. Hay riesgos económicos, efectivamente, ¿no es cierto?, puede haber disrupción, hay riesgos para el Estado, estas plataformas legalmente, la mayoría legalmente no paga impuestos en Chile. ¿Qué porcentaje del consumo en Chile se va a hacer provisto de esa manera? Y el Estado de alguna manera tiene que financiarse. Hay riesgos de ese estilo, hay riesgos sociales importantes, los ecológicos son más bien favorables. Hay un tema laboral, aquí hemos estado mencionando, nosotros estamos haciendo también con la Fundación Chile un análisis súper detallado del tema de cuáles son las funciones que serían reemplazables, etcétera. Tenemos números muy parecidos, en torno al 65% de las ocupaciones actuales en Chile serían de alto índice de reutilización, que serían susceptibles de ser reemplazados. 25% con toda certeza va a ser reemplazado, 65% pueden ser afectados. Pero no solo ese es el problema, el grueso de la matrícula que tenemos en instituciones de educación superior está matriculado en carreras que llevan naturalmente a esos sectores, y el grueso de la matrícula de educación media técnico-profesional está en liceos que después irían a la educación superior y después a este mercado. O sea, tenemos no solo los que están hoy día, tenemos 20 años, ¿no es cierto?, 20 años por delante de la gente que va a salir, de los jóvenes que van a salir de la educación media, que se están preparando para sectores que no van a ser iguales que lo que hoy día tenemos y habilidades que van a ser completamente distintas. No digo que van a estar todos desempleados, pero digo que van a tener graves problemas para encontrar el empleo dadas las habilidades que tiene. Estuvimos mirando, hay estos exámenes, estas pruebas PIAAC que se hacen en el mundo. Hay una que es resolución de problemas en ambientes tecnológicos, ¿okay?, que básicamente le piden a alguien en la fuerza laboral, ¿no es cierto?, alguien mayor de 16 años que está empleado. Le piden que devuelva una lámpara, por ejemplo, el internet, y le pasan un computador y un mouse. En Chile, 1/3 de las personas no fue capaz de rendir el examen en ambiente tecnológico y pidió pasarse a papel, porque no sabía usar el computador y el mouse. De los que sí rindieron el examen, quedamos con los peores números de la OECD, como en el resto de las cosas, matemáticas, lectura, o sea, estamos mal. Entonces,
¿Cuál es el mayor riesgo? El mayor riesgo que nosotros vemos, digamos, aquí estamos sesgados, por supuesto, somos economistas, etcétera, que estamos pensando en productividad todo el día y en crecimiento. Para nosotros el mayor riesgo es quedarnos fuera de la revolución tecnológica. Y cuando uno habla con los ingleses y los europeos y los gringos en algunas partes, ¿no es cierto? Los tipos te dicen, no me gustan estas plataformas. Los ingleses contaban, ¿no es cierto?, cuando llegó Uber, la autoridad del transporte en Londres, que es una institución pública, ¿ok?, muy flemática, muy antigua, etcétera, les dijo, usted no puede circular. 2 años después los tipos seguían ahí, ¿no? Ahí era como, oye, usted, no los pescaron ni en bajada. Porque el poder de esta tecnología es tan grande que, y la ganancia para el consumidor es tan enorme que el regulador nada puede hacer. Entonces al final dijeron, mira, no nos gusta, pero la única forma de hacer que se instalen aquí las empresas, que Londres sea un hub importante de innovación, es poder permitir que las tecnologías que los tipos están inventando se usen. Y eso no pasa en Chile. Mi ejemplo favorito es una aplicación de reciclaje. Uno de los pocos chilenos que salió en Startup inventó una aplicación que se llama Reciclab. Junta a personas que tienen excedentes, ¿cierto?, cartones, qué sé yo, muchas tiendas del retail tienen enormes cantidades de cosas que reciclar, con los cartoneros, ¿ok? O sea, completamente fuera de la digitalización. Los juntas con los cartoneros y los cartoneros van, ¿no es cierto?, a donde está el material reciclado. Adicional a darles la aplicación y entregarles un teléfono y todo, esta empresa quiso entregarles un motorcito eléctrico, chiquitito, no es que sea la Fórmula 1, ¿okay? 250 volts. Alguien en el Ministerio de Transporte entendió que 250 volts era equivalente a 250 cc de tamaño de motor y por lo tanto le exige patente a los triciclos y licencia al chofer. ¿Okay? Resultado, obviamente, ¿no es cierto?, los cartoneros están pedaleando y pasándola mal, ¿no es cierto?, porque no es un trabajo fácil, ¿no es cierto? ¿Okay? O sea, eso es lo que estamos diciendo. Esto no es solo el tema digital, es el tema digital y cómo impacta otras cosas. Aquí se mencionó el retail. Cuando yo estaba en Hacienda en el año 2012, teníamos 500.000 paquetes al año pasando por la aduana. Hoy día tenemos 12 millones pasando por correo, solo de Alibaba. Esperen que llegue Amazon y los demás. ¿Okay? O sea, el impacto que esto tiene en cosas tradicionales, físicas, que son impactadas por la vía digital es enorme. Entonces, pero de nuevo, ¿no es cierto?, no nos podemos quedar fuera, ese es el mayor riesgo y nosotros hay que buscar una frase que después sea titular del periódico, digamos, y se los dejo acá. Lo que nosotros queremos es el Estado como un emprendedor regulatorio, ¿okay? El Estado que entienda, ¿no es cierto?, que estos emprendimientos, no quiero decir emprendedores, porque no vamos a hacer legislación para gente en particular, no vamos a hacer la ley de Uber por Uber, que el Estado entienda que tiene que haber cierta innovación en las regulaciones y que esa innovación tiene que hacerla como todos los innovadores lo hacen, emprendiendo. ¿Okay? Entonces, nuestro estudio es sobre plataformas digitales. Ustedes saben ya lo que son las plataformas digitales. Las hay de todo tipo. Las hay sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, las hay que coordinan vecinos, las hay que coordinan empresas, de todo, ¿cierto?, en todos los sabores. Obviamente son la forma en que hoy día se está organizando el grueso de estas empresas. Y nosotros elegimos 4 sectores, y de esos elegimos 4 sectores verticales y además elegimos 4 áreas transversales. Y las 4 áreas transversales que vamos a mirar son tributación, derechos del consumidor, competencia y aspectos laborales. Y las 4 áreas verticales o los 4 sectores que estamos mirando son transporte, hotelería, telemedicina y fintech. ¿Okay? Estos 2 últimos son los más estudiados y son de alguna manera los que ya están más avanzados. Así que nosotros la verdad es que nos estamos enfocando mucho en transporte y hotelería, es básicamente Uber y Airbnb. Entonces, ¿cómo maximizar el beneficio? ¿Qué hacer, no es cierto?, para que los riesgos sean menores que los beneficios. ¿Y cuál es la carga? ¿Cuál es la carga al regulado? ¿Cuánto es la carga que esta regulación le impone a la empresa, al consumidor y al Estado? ¿Okay? ¿Cuánto es el costo? De nuevo, ¿no es cierto?, con esa idea nuestra de que uno quisiera que la regulación fuese eficiente de manera dinámica. Y una cosa que sí vamos a hacer, a propósito, no sé si se leyeron un artículo en la semana pasada, nos vamos a enfocar en los problemas locales. Porque en Barcelona, Airbnb ha generado un desastre desde el punto de vista habitacional. ¿Okay? Las personas no consiguen alquiler. Pero Airbnb Barcelona recibe 20 y tantas veces su población como turistas. Entonces, cuando a Chile lleguen
180 millones de turistas, nos vamos a empezar a preocupar de los problemas que tendríamos que hoy día tiene Barcelona. Hoy día nosotros no tenemos esos problemas, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a preocupar de los problemas locales, no del problema que generó Uber en Nueva York, donde la autoridad de transporte se financia con un impuesto que pagan los taxis amarillos. ¿Okay? Los incentivos son bien claros, digamos, para esos reguladores. Ese es un problema en Nueva York, nosotros queremos ver los problemas locales. Entonces nos vamos a preocupar de los problemas nuestros. Pero vamos a ver todas las soluciones, porque hay mejores prácticas en otros lados. Por lo tanto, hemos estado intentando mirar qué es o qué de las regulaciones que se hacen afuera nos parece que son las que más nos gustan, y estamos bien obsesionados con el tema de la fiscalización. ¿Cómo le damos al regulador la posibilidad de efectivamente aplicar la regulación que le entreguemos? Si uno habla con el Ministerio del Transporte, esto es un ejemplo hipotético, y le dice, mira, suponte que todos los taxis, todos los autos de plataforma son eléctricos, ¿okay? Y que todos reemplazan un viaje de alguien que hubiese ido en auto, por lo tanto, impacto en congestión cero, impacto en contaminación cero. ¿Admitirían ustedes que esto fuese libre y que hubiera 100.000? Y la respuesta del Ministerio del Transporte es no, porque por cada 1.500 autos en la calle yo necesito un fiscalizador. Esa es mi fracción. Entonces yo necesitaría pedirle a Hacienda presupuesto para 5.000 nuevos reguladores. ¿Okay? Pero esa no es la forma, porque la forma es a través de la plataforma. Es el uso de la tecnología lo que va a permitir que regulen la plataforma, si no va a ser imposible. Entonces, eso es un poquito nuestra obsesión. Ya les digo, estos son los 4 temas: protección del consumidor, tributación, etcétera. El informe, por supuesto, todavía es más que preliminar, así que tengo miles de cláusulas de confidencialidad que no les puedo contar. El sector transporte es un desastre, ¿okay? O sea, desde todo punto de vista. Incluso los autos personales están ocupados el 5% del tiempo, ¿no es cierto? Y de ese 5% del tiempo está ocupado un 20% del auto. Okay, yo voy solo a mi oficina en el auto, solo lo conduzco en la mañana y en la tarde. Desde el punto de vista de la eficiencia, el capital es un desastre, es 1%. Entonces, obviamente que tan pronto aparezca una tecnología, el incentivo es que a eso se use mejor. Entonces, y después tenemos un sector hiperregulado, como el sector de los taxis, que curiosamente, ¿no es cierto?, el grueso de la regulación ha sido muchas veces autoimpuesta, porque son barreras para evitar que haya más competencia, y a la larga resultó ser un suicidio en defensa propia. ¿Okay? O sea, este sector se puso tantas barreras a sí mismo que la ganancia para el consumidor de que se disrupte ese mercado es enorme. Y las estimaciones que hay de los países donde plataformas existen y compiten es bien impresionante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos una regulación, estándares, ¿no es cierto?, súper estrictos. Todos los autos son de 1,6 cc, todos tienen que tener esto, todos tienen que tener un maletero de este tamaño, etc. No hay variedad en el producto. Usted puede pedir hoy día en la plataforma un auto de un tamaño, de otro, etc. Tenemos varias de estas cosas en Chile, algunas más famosas que otras. Tenemos compartir los autos, que uno puede, un auto que no es propio, uno lo alquila, en el espíritu de como uno renta un auto cuando se va de vacaciones, pero por periodos más cortos. Manuel está hablando sobre la industria del seguro. En Estados Unidos están hablando de nanoseguros. ¿Okay? Nanoseguro que te cubre el viaje de la bicicleta de la municipalidad en el tramo en que lo tomaste. Ese es un nanoseguro. ¿Okay? Los seguros de las plataformas en Estados Unidos, de las plataformas de transporte, la póliza tiene 4 riesgos. Si el señor está saliendo de su casa, si está tomando un pasajero, si o sea, ya ha sido tan eficiente la forma de acotar el tema. Ok, ven la tecnología, como dice. Entonces, bueno, esto es transporte, miles de ganancias, estamos viendo cómo lo regulamos, hay ganancias de eficiencia que son importantes, que la regulación los va a inhibir. Estamos hablando del consumidor, de cómo protegerlo, etcétera. Y los riesgos laborales, ya mencioné algo, estas empresas no pagan impuestos legalmente, las regulaciones son infinitas, las alternativas. Y me salto alojamiento y me salto salud y demás. Solo les voy a contar que el grueso de las personas que arriendan habitaciones en Chile son mujeres mayores de 60 años, que arriendan una casa en el departamento que les quedó vacío. Y al final nuestro convencimiento es que no va a haber modernización del Estado si no hay modernización de la regulación. El Estado es un reflejo del ADN que tiene adentro, y si tiene que hacer regulación antigua, va a ser un Estado antiguo, y ese uso de la tecnología es lo que para nosotros permite este emprendedor regulatorio, que es la forma en que nosotros creemos que debería de alguna manera el Estado empezar a pensar de cómo regular las nuevas tecnologías. Muchas gracias y perdón que se me puso en rojo el tiempo.